Hola, hola. Bueno, creo que ya estamos en vivo. Si hay alguien por ahí. Hola, Ceci. Me decís si se escucha. Si se escucha bien, si hay que mejorar sonido. Alguito, si se ve. Bueno, se ve y se escucha. Gracias, Cecilia. Bueno, ¿cómo están? Espero que bien. Calculo que se van a ir sumando los que le va avisando que estamos en vivo. Hola, Elisa. Qué bueno que se van sumando ahí. Bueno, más temprano, para mí esta tarde, para ustedes no sé si era la mañana o qué horario era, estuve un ratito en un vivo explicándoles algunas, o contándoles algunas cositas que están sucediendo y quedé en que volvía ahora como para aclarar o expandirme un poquito más en el tema, porque bueno, cuando estuve en el vivo más temprano, estábamos... Hola Elisa, bueno, otra vez me dice. Hola Ani, hola Mariana. Más temprano estábamos al aire libre, había mucho viento, estábamos justo en el faro de Gibraltar y teníamos poca señal también. Entonces se escuchaba quizás un poquito con más interrupción de sonido. Y tenía ganas de explayarme un poquitín más en el tema que les empecé a comentar. Entonces, si el vivo de más temprano no lo viste, anda a verlo, está ahí en el perfil, que empieza a tener un approach del tema que quiero desarrollar ahora. Bueno, les cuento así que haciendo un pequeño resumen para después expandirme quizás un poquito más en lo que quiero contarles. Vieron que quienes venimos trabajando hace tiempo, la última línea de tiempo estuvimos muy enfocados en, por ejemplo, desde mediados del año pasado en adelante, estuvimos muy enfocados en el tema de sacar de tu sistema los programas más densos, más repetitivos, los que te hacen quedar en estadios de carencia, los que te hacen quedar en programas de apego, lo que te hacen repetir ese malestar de tengo mucho miedo, de que siento que tengo relaciones tóxicas, de que no me gusta el trabajo, de que tengo todo lo que supuestamente me tendría que hacer feliz y me siento vacío. Estuvimos muy enfocados en decir, estamos en tiempos donde se empieza a formar el cimiento de lo que será tu próximo tiempo. Entonces, enfócate, observa cuáles son los programas que más repetís y desde ese lugar trata de ir disolviendo los programas que ya sentís que se van a cerrar, que estás listo para trascender y que puedas hacer un cambio radical en tu vida. Todo eso lo venimos diciendo fuertemente desde mediados del año pasado, porque las energías a disposición empujaban, ayudaban, fluían, facilitaban el proceso. Lo siguen facilitando. Luego nos enfocamos fuertemente en el comienzo de este año con poder llevar a la comprensión lo que habíamos podido plasmar de forma consciente en reestructurar nuestra comprensión. Bien, nos enfocamos mucho el mes pasado con el tema de enfócate, resignifica energía. Hola, Cris, ¿cómo va? Enfócate, resignifica energía, observa que sos quien le da vida a tus programas, el cambio está en vos, mucho trabajando con eso. Porque sí enfoqué en decirles, se está produciendo una facilitación, una facilidad a nivel energético que si nos enfocamos nos va a llevar a otro grado de comprensión. Para quienes somos muy punta de flecha,
que es que nuestra energía tiene que ver, como que somos los primeros que abrimos la puerta y empezamos a sentir los síntomas y los compartimos, ese proceso ya se está anclando en nuestros neurales, ¿sí? He estado en estos días trabajando mucho. El cambio neural ha sido bastante interesante, bastante álgido, pero se han habilitado nuevas informaciones. Informaciones que clarifican un montón el proceso que hacemos para poder llevar una evolución consciente. Y al acomodarse, al asentarse eso, se habilita una nueva información y un nuevo enfoque para trabajar. Eso, por un lado, les cuento que eso va a hacer que camino al recuerdo, tenga una apertura mayor de información y un enfoque hacia distintas capacidades neurales de proceso evolutivo. Eso va a haber un enfoque a un nuevo camino que se abre también para poder abarcar o sostener o compartir con mentes o neurales absolutamente distintos. Ok, eso por un lado. Por otro lado, quiero enfocarme en esta explicación ahora, ¿sí? Todo el proceso que veníamos hablando sobre conocerte, tener capacidad de discernimiento propia, sé autónomo con tu proceso, resignificar energía para poder comprender cómo funcionas, para poder habilitar nueva información en tu sistema. Veníamos enfocados trabajando en ese proceso y ahora les voy a explicar por qué. Nuestro sistema es como el de una computadora. Nuestro sistema de configuración avatárica humana tiene distintos rangos de capacidad. Tiene software software que almacenan programas específicos para la experiencia que estamos realizando. Cada experiencia que estamos realizando tiene distintas etapas de conciencia. Cada etapa de conciencia, a medida que se va trayendo al neural, la plasmamos en nuestra vida y nuestra vida empieza a cambiar. Eso hace que quienes enfocamos un trabajo muy consciente, hoy, ahora, ayer empezó a ser más consciente. Entramos a otra escala de comprensión, literal. Nuestras mentes empezaron a modificarse en forma tangible. Se empezó a producir un cambio radical. Y ya al abrirse esa configuración de información, hace que nos enfoquemos específicamente en desarrollar nuestra función en su máxima expresión. ¿Qué viene siendo eso? Es sacar tu genio interior. Nosotros hay algo de nuestras configuraciones que está listo para que seamos una genialidad en algo, ¿sí? Recuerdan que una de las cosas que hice la semana pasada fue visitar todo lo que fue lo que plasmó en la materia Gaudí, no todo, algunas cosas, las importantes, las que tenía que ponerme en comunicación. Eso, Gaudí, para quienes no lo conocen, googleenlo, un genio del arte, de arquitectura, que dejó grandes cosas hechas acá en Cataluña. Acá no, ahora estoy en Gibraltar, que dejó grandes cosas hechas en Cataluña. Y que fue esas mentes distintas, esos seres que pudieron desarrollar su neural a una máxima expresión y que dejaron en la materia una información que pocos comprendieron, que pocos comprendimos y que pocos comprenden. Pero que nos dejó plasmado en la materia frecuencias que nos ayudan a facilitar nuestro proceso evolutivo consciente.
Para ser más claro, se abre otra etapa de un proceso evolutivo enfocado, que es para quienes tienen equilibrado en conciencia, en identificación y en discernimiento lo que es el programa 3D y pueden en forma consciente neutralizar los programas 3D que están basados en la identificación de emociones. Para quienes tienen ya ese rango, ya está la capacidad neural en el plano para que desarrollemos lo que es nuestra genialidad, nuestro máximo potencial en la configuración que traemos al plano. Y eso va a ser un cambio fundamental en lo que es la evolución humana. Otro cambio radical en nuestras vidas individuales y un proceso evolutivo social a un nivel de conciencia que los cambios que se van a producir en la materia van a ser radicales. Cuando una franja de procesador neural o una franja de conciencia superior empieza a comprenderse en el plano, los cambios frecuenciales medios se modifican completos. Entonces, para ser más claro y llevarlo al cotidiano, si recién estás empezando a observar qué es lo que es la evolución, para qué estoy aquí, qué vine a hacer, y no sabes por dónde, Ama Camino al Recuerdo ya tiene toda la información ordenada para que vos puedas hacer ese paso de cero. Si ya empezaste a hacer ese proceso y aún estás teniendo falta de comprensión con respecto a lo que es el proceso emocional, a lo que es el proceso de los programas 3D, a lo que es el proceso de la experiencia que tiene que ver con mucho olvido. Es una experiencia que tiene miedo a la carencia, que tiene apegos relacionales, que tiene un poco más de drama, que tiene olvido de tus capacidades, que tiene mucha dependencia, que tiene muchas adicciones, muchas. En el plano de la 3D nos hacemos adictos a todo lo sensorial. Entonces, normalmente tenemos una vida llena de adicciones. Si estás en ese proceso todavía y empezaste a ver algo, pero todavía tenés todos esos temas, enfoque. Porque el hecho de que se haya establecido en el plano un voltaje más alto y que ya va a estar funcionando, también te va a facilitar ese proceso, porque se produce un empuje a nivel efecto dominó para todos, ¿sí? Y si vos ya estás con tus emociones más comprendidas, no voy a decir neutralizadas porque se neutralizan en forma consciente, más comprendidas, cuando ya tenés claro cómo funciona el plano 3D, cuando ya no hay miedo a la carencia, comprendés que la carencia es un estado de conciencia, ya no tenés relaciones de apego, ya no tenés dependencias y tenés un grado mínimo, ínfimo, real de lo que es el primer estrato de la mente unificada, ya tenemos las frecuencias habilitadas en el plano para desarrollar lo que es nuestro genio interior. Eso viene a ser comprender que tengo la capacidad de hacer un redireccionamiento inmediato, un reconocimiento de nuestros programas, una neutralización de los programas de las emociones y empezar a dirigir la apertura de una nueva visión enfocada específicamente a llevarnos a nuestra máxima expresión a nivel capacidad individual. Cada ser que empiece a desarrollar su capacidad individual en ese nivel de conciencia produce amplitudes frecuenciales
que amplifican en forma inmediata su campo de amplitud de deslizamiento frecuencial. Puede ser muy técnico lo que te estoy diciendo, pues es muy técnico. Este proceso es muy técnico, ese espacio, pero se comprende porque ya está en el plano ese nivel de frecuencia trabajando y facilitando el proceso. Vamos a hablar de escalas de conciencia para poder comprender los estadios de experiencia. Vamos a lo cotidiano, normal. Los humanos, todos, estamos realizando una experiencia que es absolutamente individual, determinada por nuestro grado de comprensión. Nuestro primer estadio de empezar a darnos cuenta que somos algo más es cuando o llegamos a un extremo donde nuestra vida se bloquea o empezamos a recibir información que nos habla de que somos algo más, o estamos hartos de alguna situación de la 3D normal. Y vamos a hablar ahora de los programas 3D. Los programas 3D son los programas de una experiencia dimensional que tiene que ver con experimentar los grados de la energía en su máxima densidad, que es la materia. Esa experiencia, que es la vida que todo el mundo está viviendo como única, como la creencia de que es la única vida que tengo para vivir, y es nacer, crecer, desarrollarme, procrear y morir. Esa experiencia que la tenemos en nuestra mente como lineal. Una experiencia donde radica el miedo a la falta de recurso, los apegos y el olvido de quiénes somos. Está perfecto porque es una experiencia que para ser sensitiva tiene que vivirse desde esas características. Esa experiencia es dimensionalmente una experiencia que se le llama 3D porque es de la tercera dimensión y tiene programas básicos específicos que completan un estadio de vida. Estadio de vida, nazco y muero bajo esa experiencia. Esa experiencia tiene programas básicos y repetitivos, espectaculares, porque es todo lo sensorial, es todo lo emocional, es lo sensitivo en su máxima expresión. Entonces, pero bueno, también es lo dramático en su máxima expresión, lo doloroso en su máxima expresión, pero también es lo placentero en su máxima expresión, el asombro en su máxima expresión, y todo en expresiones polares extremas. ¿De acuerdo? O soy absolutamente feliz, o soy absolutamente triste, o a veces más o menos, pero repito permanentemente los mismos programas. Cuando esa experiencia he vivido todo lo que necesito vivir esa experiencia, empiezo a sentirme incómodo ahí. Es como que estoy listo para cerrar algo que ya experimenté en su máxima expresión. Y ahí, para quienes tienen su envase avatárico preparado para poder empezar a tener, como se les llama, estadios de conciencia más sutiles, son quienes o toman caminos por el lado de la religión, o toman caminos por el lado espiritual, o toman caminos por el lado de la metafísica, para empezar a observar que hay algo más que solamente los programas de supervivencia de la experiencia 3D. Para ese paso hay muchísima información por todos lados, de distintas técnicas, de sanadores, de comunicación con maestros de otros rangos espirituales, de orar, de rezar, de alabar un Dios,
de empezar a observar que hay algo superior que hasta al principio se siente como que está fuera mío, y mi vida empieza a cambiar porque creo en algo distinto, y tengo un poco más de fe, y tengo un poco más de información, y ya empiezo a hablar de los despiertos, los dormidos, del desarrollo, de que seamos todos más buenos, de que puedo hacer algo más que solamente los programas básicos de la 3D, y entro en un camino evolutivo un poquito más consciente. ¿Quiénes tienen capacitores para expandir ese estadio de conciencia en su máxima expresión? Van a ser quienes tengan grandes poderes de canalización, los van a ver muchos como guías, a muchos como gurúes, que la gente empieza a sentir de que tienen capacidades divinas, como si no lo tuviera el otro también. Entonces empieza a producirse un estadio de endiosamiento y de mirado hacia un lugar espiritual. Perfecto. Para quien llega a su máxima expresión, son comunicadores espectaculares que nos traen información, que nos ayudan a empezar a despertar nuestro neural para empezar a ser menos indiferentes y empezar a darnos cuenta que todos tenemos que ver con todos, y nos ponemos más solidarios, más al servicio, cuidamos más del planeta y del resto de los humanos, y nos cuidamos entre nosotros y tratamos de buscar nuestra mejor versión. Un sostén de apertura de conciencia específica. Y ya se enfoca muchísimo más en el desarrollo de buscar mi mejor versión. Hay dentro de la espiritualidad otra multidimensión, por lo cual, para quienes dentro de ese potencial tienen envases específicos para poder hacer un enganche neural, que empiecen a hacer un paso de comunicación más consciente e interdimensional, ahí se apaga un poco todo lo que por ahí se levanta como ego espiritual, se empieza a trabajar en una comprensión de unidad y una comprensión de igualdad. Ya no se pelea tanto de yo soy el despierto, el otro es el dormido, empieza a trabajarse de una forma más ecuánime, y es el nivel que más sostenido en estos momentos, estado más cerca está a los pasos de la comprensión del primer estrato ínfimo de la mente unificada. De ahí empieza a aparecer quienes empiezan, porque dentro de ese rango existen también avatares que tienen la capacidad de, por configuración específica individual, de poder empezar a comprenderlo desde el cognitivo técnico. Ahí se desaparece un poco el romanticismo de ver información como divinidades o como maestros ascendidos, o como ahí empieza a aparecer ese otro estrato que empieza a comprenderlo desde lo cuántico, que es lo que más se acerca a la comprensión de la mente unificada. Ese estrato tenía un rango mucho más bajo de frecuencia, y se habilitó el rango de enganche al cognitivo, ¿sí? Entonces, claramente, el hecho de que esas, vamos a decir esos avatares pudieron llegar a un estrato más de comprensión, eso significa que todo en conjunto, el universo toma una mayor frecuencia de recepción de cognitivo en el neural de acción. O sea, lo cambio en mi neural y lo cambio en mi vida, que es otro nivel de comprensión. Pero cuando eso se produce ya en el plano, hace que el paquete completo tenga mayor facilidad de comprender su propio estadio. Eso empieza a crear como tranquilidad, como un estadio de paz, como un estadio de me encuentro, me valido y amplifico la información que tenía solamente como información y empieza a pasar como sabiduría a mi ser. Levanta y amplifica la amplitud de frecuencia con la que voy a moverme en el plano. Yo sé que estoy dando por ahí términos un poco técnicos, pero sé que quienes están escuchándolo tienen la capacidad frecuencial para escucharlo. Entonces, ese estrato concentra específicamente, porque ya
no tiene casi apegos con las relaciones 3D, no tiene mucho rollo con el tema, o nada ya, con el tema carencia, no tiene miedos atados de los más comunes, ya no los tiene, y tiene una visión donde se disuelve la intolerancia a estratos mayores, porque hay una comprensión mayor de la multidimensión plasmada en la materia. Eso le permite enfocarse en una capacidad casi total. ¿Qué significa eso? Que al no tener que estar tratando de equilibrar su sistema porque tiene mucha intolerancia, o porque tiene mucho miedo, o porque tiene mucho apego, o porque tiene mucho drama, al no tener eso tan activo, el enfoque energético total es hacia voy a mi máxima expresión. Ir hacia mi máxima expresión ya no significa triunfar en el campo 3D, ya lo comprendí completo y voy a desarrollar mi neural para lo que mi mente tiene capacidad de ver en el interplano, yo lo puedo traer a la materia. Hago un paso más de plasmar alta frecuencia en el plano de la materia, se empiezan a vislumbrar vidas absolutamente distintas al resto, y eso habilita en el plano total un nivel de sutileza que no se había logrado en otros momentos, y eso hace que sea el puente de empezar a sutilizar la materia. Eso en la comprensión de todos los humanos hace un cambio de frecuencia inmediato. Entonces, recién empezás a escuchar este tipo de información y estás buscando algo nuevo en tu vida, escribí acá en los comentarios a los chicos, decirles cómo comienzo a enfocarme para poder tener la capacidad de comprender mi cambio. Estás ya trabajando con este proceso hace un tiempo, pero aún tenés muy muy fuerte las emociones, tenés muchos miedos funcionando, tenés aún apegos con lo relacional y no terminás de comprender cómo se cierra un programa relacional 3D, tenés falta de comprensión a los programas 3D, estamos hablando ahí del intermedio, ese intermedio tiene una amplitud de frecuencia bien amplia, no te queda otra que dejar de procrastinar. Ese estadio no te queda otra que dejar de procrastinar. Porque si querés ya empezar a enfocarte en tu genialidad, en eso que tenés en tu sistema que podés llevar a tu máxima expresión, no te queda otra que comprender el programa 3D y trascenderlo. No hay chance, no te queda otra para poder enfocarte en desarrollar tu máxima capacidad. Quienes están ahí lo sienten como un pulso claro, ¿sí? Quienes no están ahí están trabajando para empezar a equilibrar sus emociones, está perfecto, enfoquen, dediquen más tiempo a eso. ¿Tienen dudas? Acá tenemos el proceso completo, tenés que hacerlo, solo tenés que hacerlo. Y acá voy a aclarar algo que es súper importante, porque los otros días en uno de los vivos que hice me preguntaron, si yo no hago todo esto que me estás diciendo de enfocarme o algo así, fue la pregunta, ¿no voy a evolucionar igual? Hay distintos estratos de grado de conciencia evolutiva. Los estratos más iniciales, los que recién están empezando a darse cuenta, no hacen nada consciente, absolutamente nada. Van recibiendo las resonancias por los cambios que se producen en el campo cuántico unificado. Se producen cambios de pulso
eso los toca y les hace levantamiento de frecuencia. Por lo cual, nada, vivo mi vida normal y de golpe me sucedió algo y es porque esa etapa que yo estaba trascendiendo tiene ya el voltaje necesario para cerrarse y hacer un cambio. Ese estadio va así. Luego comienza un estadio intermedio que tiene que ver con que al menos cuídate, al menos observa que tu vida puede ser mejor y empieza a haber una parte de estadio conciencial, las primeras partes de estadio conciencial. Y ahí nos aparecen todas las terapias, todas las técnicas, empezamos a comprender parte de la información que recibimos de todos lados. Recibimos de compañeros que nos hablan de la información, de las técnicas y terapias que aprendemos, de las sesiones que hacemos, y ahí va una parte ayudada, de la misma forma que fue como pulso la primera parte, acá se le suma el pulso y un estadio conciencial, ¿de acuerdo? A medida que el estadio de conciencia va aumentando cada vez más, es bajo tu línea de trabajo y tu empuje de conciencia. Cada vez más lo hago desde el conocimiento. Lo hago sabiendo lo que estoy haciendo. Lo hago dirigiendo un proceso que comienzo a comprender. ¿Sí? Es la era del intelecto, de la inteligencia. Estamos en el estadio de conciencia que ya no se hace de rebote, que ya no se hace con cosas mágicas, que ya no te salva nadie, porque no hay nada que salvar, y que se hace con comprensión, sabiduría, clarividencia, que es la clara visión, ¿sí? Y absolutamente dando pasos volitivos, voluntad, porque eso se hace con comprensión. La voluntad cada vez es más firme, porque al uno comprender ya no es algo de, ay, por voluntad es decisión, dejo de hacer esto, hago esto, y ya, cuando uno tiene comprensión, ya no es la voluntad que tenemos comprendida de, tengo que hacerlo a la fuerza porque no me sale. Ok, ya funciona distinto, se trabaja distinto, y al tener mayor comprensión ya sé el proceso y lo transito. O sea, es más simple, cada vez es más simple. Pero de ciertos estadios concienciales en adelante, ¿dónde empiezan los estadios concienciales conscientes? Cuando haces algo específico enfocado en estar mejor, saber más, comprender de que empiezo a tomar el dominio de mi vida, empiezo a tomar el timón de mi barco, ¿sí? Ahí empiezo a ser consciente, y los estadios evolutivos ascendentes son conscientes, no son mágicos, ¿sí? En ese proceso que nos pueden pasar cosas como de repente tener un chute de voltaje y que eso haga que neuralmente hace tac, 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 tac y se acomoda, perfecto, pero tengo que tener una configuración de comprensión básica e inicial que haga que comprenda exactamente qué es lo que está sucediendo ahí. Porque se hace desde la sabiduría, desde el recuerdo, ¿sí? No va a venir la máquina cuántica del salto de la luna a reconfigurarme. Se hace desde el cognitivo, desde el consciente, desde la sabiduría, desde la memoria, desde el recordar las configuraciones con las que le hemos hecho todo, y eso nos trae a recordar, esto es una experiencia, no hay nada que asustarse, esta experiencia tiene pasos específicos para darse, y les voy a mostrar, o les voy a recordar ahora, cómo se produce una forma de hacer las cosas distintas. Cuando nosotros estamos en la experiencia de transitar las emociones en su máxima expresión, la emoción en sí misma es un programa completo.
Por eso le llamamos velo o filtro o lente de un visor, que es completo. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Me enojo, ¿sí? Yo me enojo el enojo se produce cuando algo no es como yo quiero. Eso es enojo. Se produce cuando algo no es como yo quiero. Ese programa que es el enojo, que es una experiencia que tiene que ver con todo lo que sucede en mi situación, en mi vida, en mi neural, en mi biología, ante un programa, ¿sí? Sucede algo ahí y yo me enojo, ¿sí? Lo que va a suceder a continuación conmigo es paso a paso está diseñado el programa. Si a mí lo que se me produce es enojo, eso significa que está sucediendo algo que yo no quiero que suceda. Lo que continúa de ese programa es manipular la situación para que la situación llegue al estadio que yo quiero. Y se vive esa experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, no es, ay, me enojé, no, me enojé. Se cerraron todas las otras posibilidades y yo desarrollo el proceso de enojo como una experiencia. Cuando ese proceso que hace una repetición de funcionamiento biológico en mi sistema, como es un proceso para hacer una experiencia, no para vivir dentro de esa experiencia, si luego vivo enojado, voy a empezar a tener resultados en mi sistema que vienen arraigados de ese proceso biológico que no tiene que ser constante, sino que es para una experiencia. Pero básicamente lo que hago es, me enojé, reproduzco el programa enojo, anulo, por eso se bloquea el parafrontal para no tener ninguna otra información que no sea reproducir ese programa y lo reproduzco completo. Eso con cada una de las emociones, ¿sí? Cada emoción tiene un programa completo de funcionamiento. Ustedes se dan cuenta que las personas enojadas todas hacen lo mismo, las personas en estadio de pasión absoluta todas hacen lo mismo, o cosas parecidas con su información, pero es un programa que tiene hasta el paso a paso de cómo se produce. Cuando empezamos a trascender la experiencia 3D, lo primero que empieza, y la palabra es neutralizarse, son las emociones, porque lo que uno hace es neutralizar un programa, ese programa deja de funcionar de la misma forma en la que funcionaba. Cuando eso empiezo a darme a nivel consciente, empiezo a darme cuenta a nivel consciente que ese es el proceso evolutivo consciente, ya conozco cómo funciona cada uno de los programas, conozco cómo funcionan a nivel biológico, conozco cómo funciona a nivel accionar, por lo cual tengo la capacidad de que antes que empiece a producirse el programa completo, neutralizarlo. Eso es neutralizar. Tomo el programa y digo yo, no será bajo este programa mi accionar, se realiza consciente. Para eso tengo que comprenderlo, tener esa capacidad cognitiva, esa capacidad de conciencia, ese conocimiento que tengo hacia mi funcionamiento y hacia el funcionamiento de lo que es el programa 3D. Cuando yo neutralizo una emoción, no reprimo. Reprimo es no comprender nada, es, ay, no voy a hacer así, pero la emoción, pero sigue funcionando el programa en mi mente y luego explota igual y funciona igual. No. Neutralizar es a nivel consciente decir, se está produciendo el programa enojo, y acá en este momento yo lo que tengo que ver es la posibilidad de tomar ese voltaje y colocar en búsqueda. Así funciona. En búsqueda, dentro de mi capacidad neural, otra forma de verlo. Y ahí empiezo a desarrollarme en forma evolutiva. Para llegar a ese estadio tenés que tener la capacidad de lectura de esas emociones, la capacidad de lectura de cómo funciona el programa 3D, la capacidad de lectura frecuencial, la capacidad de lectura emocional y el conocimiento de vos mismo a grandes escalas. ¿Se logra? Sí, señores, se logra, así funciona.
Y quienes hemos ido observando eso, empezamos a tener un manejo, una maleabilidad de nuestras capacidades distinta, es más consciente. Entonces ya, observen cómo es. Hay una situación, empieza a producirse algo que ya conozco porque mi sistema funciona fácil, como una emoción, pongamos como por ejemplo el enojo. Cuando yo lo identifico, porque ya sé identificarlo, pero si no sabes identificarlo vas a tener que aprender a identificarlo. Si yo ya sé identificarlo, neutralizo. Si neutralizo, mi procesador de búsqueda para saber cómo accionar va a buscar otra opción. Y quizás me tire otra emoción, ya la conozco, neutralizo, me tira otra, conozco, neutralizo, me tira otra, conozco, neutralizo. Inmediatamente al neutralizar, me coloco en neutro, neutralizar esas emociones, eso lo hago desde la comprensión, no es reprimir, la represión no es comprensión, simplemente yo reprimo, el programa se sigue produciendo y a la larga explota igual. Comprensión, lo vi, esto no va, esto no va, esto no va, esto no va. Inmediatamente el buscador de acción, es otra cosa más amplia, pero para que lo comprendan, busca otra forma de comportarme ante esa situación y amplía el espectro de visión. En ese momento empiezo a actuar en forma más inteligente. Entonces, antes de enojarme ¿y si en vez de colocar toda mi información en manipulación para que esta situación sea como yo quiero, que va a ser una guerra perdida, pero que siga producir todo un proceso en mi sistema, yo amplío y me observo qué otras capacidades tengo para colocar en funcionamiento ante esta situación? Y ahí ese voltaje lo coloqué a programas que hasta ahora no había colocado en funcionamiento. Y empiezo a tener una amplitud de mirada, a desarrollar capacidades que no tenía en vista, por lo cual ni siquiera las ocupaba, por lo cual ni siquiera sabía que las tenía. Desarrollo mayor capacidad de inteligencia, tanto cognitiva como que se le llama emocional. O sea, emocional no es inteligente, pero porque trabaja con poquitos datos. Y empiezo a hacer un desarrollo evolutivo neural. Cuando tengo comprendido cada uno de esos programas simplemente los identifico. Identifico cada uno de los programas 3D, neutralizo, coloco ese voltaje a disposición, mi neural en buscador amplifica otro programa, se habilitó una capacidad, pasé a otro nivel de conciencia y mi vida empieza a manifestarse con otro nivel de sabiduría. Otro, que es una conexión interneural multidimensional. Otro conocimiento para poder observar que la vida, por realizarla desde otra información. Eso es un proceso evolutivo consciente. El proceso evolutivo ascendente se hace a nivel consciente o no se hace porque tengo que comprender lo que está sucediendo. Depende en la etapa que estés, te va a servir terapias y te van a ayudar un montón hasta que empeces a darte cuenta de que hay algo más que tenés que hacer vos por vos mismo. Y ahí empieza todo el tema de recibís información, recibís métodos, recibís herramientas, pero tenés que trabajarlas vos en vos. No es la herramienta mágica que si la dejas al lado tuyo funciona. No, es escuchar resonancia simpática. Y eso hace que se empiece a calibrarte un neural. Pero vos, a nivel consciente, tenés que hacer el proceso de evolución ascendente, que es realmente empezar a comprender este plano. Y cuando ya tenés la capacidad de identificar los programas, saber cómo funcionan, los empezás a, que nosotros le llamamos trascender, es cuando limitás, neutralizás el uso de esos programas y amplificás capacidades. Cuando lo tenés en ese estadio, empezás a enfocarte en tu genio interior, que es, ya comprendí por dónde va el desarrollo de lo que vine a hacer aquí, lo voy a llevar a su máxima expresión, porque ya
no se ocupa voltaje, los programas ya no me atropellan, ya no es que hago exigencia para la ley de la atracción, no, ya la comprendí, ya sé cómo funciona, ya no es una duda en mi vida ningún estadio de carencia, ya no dependo ni tengo apego con las relaciones, entonces ya no hay energía colocada al extremo de las emociones, ya conozco cómo funcionan, ya sé cómo se neutralizan, ya observo cómo funciona en mi biología, ya comprendo por qué la biología sigue siendo mi herramienta de dato y ya llevo ese proceso a otro nivel. Esa capacidad energética para desarrollar eso ya está plasmada en el intermedio neural en estos momentos, por lo cual ya haremos un pequeñísimo número que comenzamos con el enfoque del desarrollo de nuestra máxima capacidad en su mejor potencial. Si quedaron muchas dudas de lo que estoy diciendo, déjamelo en preguntas una vez que suba el vivo, y lo que te he querido plasmar acá, si no ha quedado muy claro, vuelvo a hacer otro vivo y lo vuelvo a explicar, no pasa nada, porque cada vez que lo explico yo también lo comprendo un poco más, cada vez que lo explico yo también lo comprendo un poco más, pero ya observé que se va a empezar a trabajar también con otra línea de compresión neural y con mentes mucho más, con mentes, somos todas neurodivergentes, pero con otros rangos de divergencia. Y lo más viable, lo más fluido, lo más natural para tu proceso evolutivo es que empieces a tener una conciencia en qué lugar estás. Son todos igual de importantes, absolutamente todos. Si lo que necesitamos saber es dónde estoy yo para enfocarme en mi proceso, ¿sí? ¿Dónde estoy yo para enfocarme en mi proceso? Y cada uno de los estadios de conciencia tiene patrones de lectura, es simple cuando lo comprendes, pero tiene patrones de lectura, ¿sí? Estoy en este rango, genial, ¿con qué herramientas trabajo en este rango? Con estas, me enfoqué ahí, no es comparación, no comparación, bueno, hay comparación, todavía te comparas, todavía peleas por quién es mejor, pero ya vas a saber en qué rango estás. Con ese rango trabajar, dale para ahí, ¿sí? Y vas a ir teniendo mayor capacidad. Tenés ya el tema de que estás muy metido con los temas espirituales, pero aún seguís teniendo apego, aún seguís siendo los despiertos, los dormidos, aún tenés mucho miedo a la carencia, aún seguís creyendo que el otro tiene mucho porque tiene suerte y vos tenés poco porque viniste a ser víctima. Estás en otro estadio de conciencia. Bien, ¿con qué se trabaja ahí? Y ahí se trabaja con tal y tal cosa. Específico. Es específico todos los rangos. Acá es un gran programa y cada uno de nosotros manifestamos en este plano parte de la energía multidimensional con la que está creada el universo completo. El universo es multidimensional y cada una de las dimensiones son multidimensionales en sí mismas. Cada uno trabaja con octavos de frecuencia. Cada estadio de conciencia trabaja con una amplitud de frecuencia de desarrollo neural. Y quizás si vos ves un video mío de hace 3 años, te hablaba de que le pedía ayuda a mi animal de poder y a mis maestros ascendidos porque era la capacidad de comprensión que tenía en ese instante. Y era la forma en la que lo trabajaba. Esas benditas herramientas hoy me ayudaron a tener una capacidad de comprensión neural. Mi vida en el medio y en base al enfoque que le fui dando cambió radicalmente y ahora está cambiando nuevamente radicalmente. ¿Cómo se va a plasmar en la materia? Todavía no sé, pero mi comprensión hizo otro clic neural, ¿sí? O sea, y eso produjo en mi sistema otro grado no sé, no quiero ocupar mucho las palabras que tienen que ver con lo emocional, pero para que se comprenda, otro grado de tranquilidad, otro grado de templanza, otro grado de ecuanimidad, otra apertura de visión, otra lectura del plano y del medio plano y la conexión con distintas sutilezas de la información. Empieza a darte un talante de respiro, de otra autonomía, de más ecuanimidad.
Entonces eso en cuanto empieza a producirse en nuestra mente, en cuanto empieza a producirse en nuestra neural, inmediatamente nuestra vida vuelve a hacer otro cambio, vuelve a tener otro tipo de conexiones, se entra a otra configuración, se trabaja con mayor cantidad de información a disposición, o sea, mi tablero de posibilidades se amplía. Así funciona. Vos sentís que ya tiene que suceder algo en tu vida, enfoque. Es que en este momento es enfoque. Siempre fue enfoque, pero ahora lo comprendemos mejor. Mientras mayor capacidad de comprensión tenés, te es más fácil enfocar, porque comprendes y porque puedes ver los cambios que se van produciendo en tu vida en forma cotidiana, constante, permanente, cambios radicales. O sea, nada, no hace falta que les cuente demasiado, vayan a ver algún video de unos años atrás y fíjense en lo que explicaba y con qué términos, observen cuál era mi vida. Hay mucha gente acá que me conoce de esa época y sabe que los cambios en mi vida han sido absolutamente radicales. Te lo da la comprensión de tu espacio evolutivo. Eso en base a reconocer cuál es la configuración de tu sistema, para qué estás creado y cómo llevar a su máxima expresión eso para lo que estás creado. Y se me volvió a venir una frase o un pensamiento de Gaudí. Voy a hablar un poco más de él durante este tiempo porque ha sido ese banco de datos el que me hizo entrar a otra comprensión, otro estadio, ¿no? Podía leer el banco de datos perfecto. Bueno, o con la comprensión que tenía en ese momento. Capaz que cada vez que entre ahora al banco de datos vea mayor información, no lo sé. En su momento fue perfecto. El momento perfecto para leerlo. Por decir esto, se me fue. Hay un pensamiento que mientras visitaba la casa Batlló la semana pasada, se muestra en la audioguía, donde muestran uno de los elementos maravillosamente plasmado en el plano de Gaudí, y decía, uno de los requisitos principales para que un objeto sea considerado bello es que cumpla con el objetivo con el que fue concebido. Y creo que no hay nada más bello que podamos estar desarrollando nuestro mayor potencial. De eso habla. Uno de los requisitos para que un objeto sea considerado bello, para que algo sea considerado bello, es que cumpla con el objetivo con el que fue concebido. O sea, puede ser algo muy bonito y si no está cumpliendo su objetivo, el rasgo de belleza se diluye. Y si nos ponemos a observar un segundo, así, como respirando profundamente dentro nuestro, y tratamos de imaginarnos, no ilusionar, imaginarnos cada uno de nosotros desarrollando su mayor capacidad, que fue el objetivo con el que hemos sido concebidos. Qué bello sería, ¿no? Uno de los grandes estratos de la belleza. Por eso, los grados de conciencia ampliados, como fueron estas grandes mentes, este grandes bancos de datos, lo que plasmaban en la materia era belleza. Belleza que se la conoce como arte. Cuando una capacidad se lleva a su máxima expresión, es bello. Entonces empieza a quedarse plasmado en la materia como bello. Cuando este magnífico arquitecto pudo llevar a su máxima expresión su capacidad, que era poder lograr esa comunicación interdimensional que él tenía en su mente y poder plasmarla a la materia de la forma más fidedigna que pudo, hizo belleza. Y cuando un pintor que tiene esas capacidades de poder traer lo que ve interdimensionalmente, poder plasmarlo en la materia, hace belleza. Y cuando un músico trae eso que siente en su mente por desarrollar su máxima capacidad, lo que trae plasma en la materia
es belleza. Y cuando nos enfocamos y desarrollamos ese potencial, ese único gran potencial que tenemos en su máxima expresión, hacemos belleza. Requisito para que algo sea considerado bello es que cumpla con la función con la que fue concebido. Enfoquémonos en eso. ¿Con qué función fuimos concebidos? Y a eso se llega fácil cuando te permitís sentir que lo más importante que tenés en estos momentos es enfocarte en tu máxima expresión. Porque si te enfocas en tu máxima expresión vas a compartir belleza. Es bonito, ¿no? Sí, Patti, hermosa visión. Dice, ¿pudiste tenerla? ¿Viste qué bonita visión esa? O sea que ya dejamos de sufrir la vida o de vivir tan en el drama, porque nos empezamos a dar cuenta de que todo puede ser belleza, ¿no? Enfoque. Estamos teniendo en el plano una mayor capacidad de comprensión. Ya está plasmado, ya muchas de nuestras mentes se abrieron a nuevos bancos de datos. Y eso trae una templanza muy interesante, porque amplifica profundamente la visión de lo que está sucediendo. O si no sabes en qué estadio de comprensión estás, escribinos acá en los comentarios una vez que deje el vivo, porque sí, cada rango de comprensión o cada rango de conciencia tiene características específicas. Son específicas, es simplemente como medir y comparar. Bueno, te conecto esto y esto, dale por esto, por esto y por esto, que tenés que tener muy, muy fuerte tal y tal programa. Y ahí se va identificando, hasta que empieces a tener esa capacidad de poder leer el plano, leer a los demás y maravillarte en todo lo que suceda, porque empezás a comprender la mente unificada y empezás a darte cuenta que cada una de las cosas que están plasmadas en este plano son distintas experiencias realizadas por la misma mente. Soy otro yo ahí, maravillándome con lo que vine a hacer en cada uno de los lugares en lo que estoy plasmado aquí. Entonces, quizás hay procesos de este camino evolutivo que son algo álgidos, sobre todo para los que aperturamos frecuencias, es un poquito álgido. Ya para el que luego sintoniza, es un poco más fluido. Enfoque y voluntad. Y la información te llega. Enfoque y voluntad y la información te llega. ¿Sí? Te llega porque te encontraste con alguien, o te llega porque alguien te dijo algo, o te llega porque te recomendaron un videíto, o te llega porque justo ibas pasando por la red y estaba alguien hablando que me llamó la atención y ahí me quedé. Expandila, escuchala, porque por resonancia simpática tu neural empieza a abrirse, pero ¿sabes qué? Si querés empezar a tener una evolución consciente es porque estás escuchando una información que te ayuda con eso, pero vas a tener que enfocarte de a poco y no procrastinar y tener voluntad. Y luego más fácil, porque todo eso te sale más fácil. Cuando empezás a comprender un poco más, te sale más fácil enfocarte, te sale más fácil direccionar voltaje, y cada vez que haces una apertura de información, cada vez te es más fácil ese proceso. Bueno, chicos, no sé si fui muy clara, estoy recién trayendo al plano de la materia la nueva información, porque es poder llevarla a la palabra. O sea que quizás cada vez que lo explique de nuevo va a ser un poquito más claro, y si han quedado dudas, que son geniales, porque normalmente alguna duda trae otro vivo y volvemos a estar juntos, pues nada, dejarla escrita acá en los comentarios y eso va a dar pie a otro vivo. ¿Esto sentís que te sirvió? Compartilo. Vamos, niñitos, compartamos lo que nos hace bien y somos más bellos. Bueno, acá todavía en Gibraltar por unos días más y mañana les cuento qué toca, porque todavía no sé. Así que mañana cuando me abra los ojos
Tengo algunas sospechas para dónde voy a ir, pero todo va a ser en base a cómo se presente el día. Así que bueno, les mando un abrazo grandotote, gracias por estar ahí, a todos los que se unen cada vez que reciben el aviso. Y si todavía no habías recibido el aviso, poné la campanita que te avise. Te mando un beso, compartí el video, comentanos, sumate, caminemos juntos. Gracias, los amo. Chau, chau.